Cada 40 segundos, en alguna parte del mundo, una persona sufre un derrame cerebral. Mientras escuchas estas palabras, otro cerebro acaba de ser golpeado. Cada año, casi 6 millones de personas pierden la vida por esta causa y millones más quedan con secuelas permanentes que cambian su vida para siempre. Pero hay algo que muy pocos explican con claridad. En muchísimos casos, el cerebro empieza a enviar señales de advertencia horas o incluso días antes del gran ataque. El problema es que la mayoría las ignora porque parecen síntomas sin importancia. En Salud Bio 60+ vamos a mostrarte cuáles son esas señales que nunca deberías pasar por alto. Si quieres información de salud explicada de forma clara, directa y basada en hechos reales, suscríbete ahora, dale like y comparte este vídeo con alguien que necesite verlo antes de que sea demasiado tarde. El derrame cerebral no es simplemente estaba bien y de pronto despertó en el hospital. En la mayoría de los casos, un derrame es el resultado predecible de vasos sanguíneos que llevan años deteriorándose silenciosamente. Y si algo es predecible, al menos en parte, también puede prevenirse. Ese es el verdadero propósito de este video. Cuando la mayoría de las personas escucha la palabra derrame, imagina un solo tipo de problema. Pero en realidad existen dos formas muy diferentes de accidente cerebrovascular. La primera es el derrame hemorrágico. Ahí, un vaso sanguíneo dentro del cerebro se rompe. La sangre se derrama, comprime el tejido cerebral y muchas veces el desenlace es fatal. La segunda forma, y la más común, es el derrame isquémico. En este caso el vaso no se rompe. Lo que ocurre es que se bloquea. El flujo de sangre deja de llegar a una parte del cerebro y las células comienzan a morir en apenas 4 o 6 minutos. Aproximadamente el 85% de todos los derrames pertenecen a esta categoría. Por eso, hoy vamos a enfocarnos principalmente en ellos. Y para entender por qué cada minuto importa tanto, primero necesitas comprender algo impresionante sobre tu cerebro. Aunque pesa apenas alrededor de 1,4 kilogramos, consume cerca del 20% del oxígeno que respiras y aproximadamente el 25% de toda la glucosa que circula en tu sangre. Es una central de control que jamás descansa, nunca se apaga y necesita combustible constante. Cuando ese suministro se corta aunque sea unos minutos, las células empiezan a morir de forma irreversible. Por eso los neurólogos dicen que un derrame es una carrera contra el tiempo, porque literalmente lo es. Pero aquí viene la parte que casi nadie explica con suficiente claridad. Para que una arteria cerebral se bloquee de repente, normalmente el daño llevaba años desarrollándose. Las paredes internas del vaso se fueron deteriorando poco a poco. El colesterol y los coágulos comenzaron a acumularse. El espacio por donde circula la sangre se volvió más estrecho cada año. No es una explosión salida de la nada. Es el último paso de un proceso silencioso y prolongado. Y durante ese camino, el cuerpo suele enviar señales de advertencia. El problema es que la mayoría de las personas jamás aprendió a reconocerlas. En medicina, esas advertencias reciben el nombre de ataque isquémico transitorio o AIT. Transitorio significa temporal, va y viene. Imagine por un momento la arteria carótida, la gran autopista que lleva sangre desde el corazón hasta el cerebro. Con los años, una placa de grasa se forma en una de sus paredes internas. El paso de la sangre se vuelve cada vez más estrecho. Entonces llega un momento en el que esa arteria ya dañada entra en un pequeño espasmo o se obstruye parcialmente por unos segundos. El flujo sanguíneo se interrumpe. La zona del cerebro alimentada por esa arteria se apaga temporalmente. Usted presenta un síntoma extraño y luego desaparece. Y ahí es donde muchas personas cometen el error más peligroso de todos. Como el síntoma se fue, creen que no era nada grave. Sin embargo, los estudios muestran algo inquietante. Un ataque isquémico transitorio muchas veces ocurre apenas horas o días antes del gran derrame cerebral, especialmente dentro de las siguientes 72 horas. Esas 72 horas pueden ser la diferencia entre seguir caminando y terminar con una discapacidad permanente. Pero la mayoría desperdicia esa ventana porque el episodio fue corto, raro y luego desapareció. El primer gran aviso del cerebro es la pérdida temporal de visión en un ojo. Usted se levanta, va hacia la cocina y de pronto siente como si alguien hubiera bajado una cortina negra sobre uno de sus ojos.
A veces la visión no desaparece por completo, sino que se vuelve gris, borrosa, o como si hubiera lodo sobre el lente. Parpadea varias veces, se frota el ojo, y en menos de un minuto todo vuelve a la normalidad. Mucha gente culpa al cansancio, a la presión baja o al exceso de pantalla, pero lo que realmente pudo haber ocurrido es que un pequeño coágulo viajó desde la arteria carótida y bloqueó temporalmente la arteria que alimenta el ojo. Y esto es crucial entenderlo. La arteria del ojo no es independiente, es una rama directa de la misma arteria que alimenta el cerebro. Eso significa que el mismo coágulo que provocó unos segundos de oscuridad pudo haberse desviado apenas unos milímetros y terminar causando parálisis, pérdida del habla o incluso la muerte. Los neurólogos llaman a este episodio amaurosis fugaz, literalmente ceguera pasajera, y lo consideran una verdadera alarma médica. La segunda señal es el adormecimiento repentino de un lado del cuerpo. Puede sentirse como hormigueo, como agujas, como si el brazo o la cara se hubieran vuelto de algodón o de goma. Lo importante aquí es que aparece de repente mientras usted está sentado, caminando o hablando normalmente. Dura unos minutos y luego desaparece. Muchas personas creen que durmieron mal el brazo. Pero en una IT el problema no está en el brazo. Está en el área del cerebro encargada de sentir ese brazo. Además, hay un detalle importante. Los síntomas de un derrame suelen afectar solo un lado del cuerpo, porque cada hemisferio cerebral controla el lado opuesto. Por eso, cuando el hormigueo aparece solo en una mitad del cuerpo y surge de forma súbita, merece atención inmediata. La tercera señal es la pérdida repentina de coordinación, lo que muchas personas describen como caminar borracho sin haber tomado alcohol. De repente la pierna falla, el cuerpo se va hacia un lado o aparece un mareo tan intenso que obliga a sostenerse de una pared o una silla. El responsable suele ser el cerebelo, la región encargada del equilibrio y la coordinación. Cuando el flujo de sangre hacia esa zona disminuye, aunque sea unos segundos, el cuerpo literalmente pierde estabilidad. Y lo más peligroso es que muchísima gente minimiza esos episodios. Seguro me levanté muy rápido. Debe ser cansancio, quizá fue la presión. Pero en medicina existe un patrón muy conocido. Personas que ignoraron esos mareos repentinos y días después terminaron sufriendo un derrame grave en la parte posterior del cerebro. La cuarta señal de advertencia aparece en el habla, y aquí necesito aclarar algo importante. Olvidar ocasionalmente una palabra o quedarse pensando unos segundos buscando un nombre no significa automáticamente que esté ocurriendo un derrame. Eso puede pasar por cansancio, estrés o simplemente por la edad. Lo que realmente preocupa a los neurólogos es algo muy distinto. Es cuando el lenguaje se rompe de forma súbita y evidente, incluso para usted mismo. En la mayoría de las personas existen dos regiones principales del cerebro relacionadas con el lenguaje, ambas ubicadas generalmente en el hemisferio izquierdo. Una de ellas se encarga de formar palabras y coordinar los músculos de la boca, lengua y mandíbula. Cuando esa región pierde flujo sanguíneo, usted sabe perfectamente lo que quiere decir, entiende lo que le están diciendo, pero las palabras no salen correctamente. La voz puede escucharse arrastrada, trabada o completamente alterada. La otra región ayuda a comprender el lenguaje y organizar frases coherentes. Cuando esa zona falla, la persona puede seguir hablando fluidamente, pero lo que dice deja de tener sentido. Las frases se convierten en una especie de ensalada de palabras, y muchas veces ni siquiera se da cuenta de ello. Si cualquiera de estos problemas aparece de forma repentina y luego desaparece a los pocos minutos, eso encaja perfectamente con un ataque isquémico transitorio. No es solo estaba cansado, no es se me trabó la lengua, es una alarma del cerebro. La quinta señal sorprende a muchísimas personas porque parece no tener relación con el cerebro. Se trata de ciertos cambios en la piel, acompañados de dolores de cabeza intensos y nuevos. La condición de la piel es el vitiligo, esas manchas blancas donde las células encargadas del pigmento dejan de funcionar. El vitiligo es un proceso autoinmune,
Eso significa que el propio sistema inmunológico empieza a atacar partes del cuerpo por error. Y aquí es donde entra algo importante. Cuando el sistema inmune desarrolla este tipo de comportamiento, muchas veces no se limita solo a la piel. También puede atacar silenciosamente el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, una capa microscópica llamada endotelio. Imagine el interior de una arteria como una superficie lisa y antiadherente. Mientras está sana, la sangre circula sin problema, pero cuando esa superficie se inflama y se daña, se vuelve áspera. Entonces el colesterol, las plaquetas y sustancias inflamatorias comienzan a pegarse formando placas y coágulos. Ahora bien, tener vitiligo no significa automáticamente que vaya a sufrir un derrame, pero si además aparecen dolores de cabeza intensos, diferentes a los habituales, especialmente acompañados de otros síntomas neurológicos, eso merece una evaluación médica seria. Y esto es importante porque no todos los dolores de cabeza vienen del cerebro. Muchísimos dolores crónicos provienen de desgaste en las vértebras del cuello o problemas en los discos cervicales. Pero cuando el patrón cambia de manera brusca, especialmente junto con señales neurológicas, no debe ignorarse. Ahora quiero hablar de algo que destruye lentamente los vasos sanguíneos desde adentro y que está detrás de una enorme cantidad de derrames. El gran mito es este: mi colesterol está normal, así que estoy protegido. No es tan simple. El verdadero problema muchas veces no es solo lo que circula en la sangre, sino el estado del endotelio, esa capa interna de los vasos. Piense nuevamente en un sartén antiadherente. Mientras la superficie está intacta, nada se pega, pero cuando se raya y se daña, todo comienza a adherirse y quemarse. Algo parecido ocurre dentro de sus arterias. Uno de los principales enemigos del endotelio es el azúcar elevada de manera constante. La glucosa es el combustible de las células, pero necesita insulina para entrar correctamente. Cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no produce suficiente, el azúcar permanece elevada en la sangre y daña lentamente las paredes internas de los vasos. Esas células dañadas pierden su forma, se inflaman y dejan pequeñas áreas ásperas donde el colesterol y las plaquetas comienzan a acumularse. Así nacen las placas ateroscleróticas. Y lo más inquietante es que este daño empieza años antes de que alguien reciba oficialmente el diagnóstico de diabetes. Incluso la prediabetes puede causar lesiones silenciosas en las arterias durante mucho tiempo. El segundo gran enemigo es el cigarro. Cada cigarro introduce miles de sustancias químicas en el cuerpo, y muchas de ellas dañan directamente el endotelio. Además, la nicotina y el monóxido de carbono vuelven la sangre más espesa y pegajosa, favoreciendo la formación de coágulos. Cuando se combinan vasos inflamados con sangre más densa, el riesgo de bloqueo arterial aumenta enormemente. Por eso los fumadores tienen entre 2 y 4 veces más riesgo de sufrir un derrame isquémico comparados con personas no fumadoras. La presión arterial también genera mucha confusión. Mucha gente cree que el derrame solo ocurre cuando la presión está extremadamente alta. Y sí, la hipertensión crónica es uno de los factores de riesgo más importantes, porque daña las arterias durante años. Pero aquí viene algo que sorprende a muchos pacientes. Algunos derrames isquémicos ocurren justamente cuando la presión baja demasiado. Imagine una arteria ya estrechada por placas. Mientras la presión es suficiente, algo de sangre todavía logra pasar, pero si la presión cae demasiado, especialmente durante la noche mientras duerme, el flujo puede disminuir hasta casi detenerse por completo. Esa es una de las razones por las que muchas personas se acuestan aparentemente bien y despiertan con síntomas de derrame cerebral. Durante el sueño, la presión arterial normalmente baja entre un 15 y un 20%. En arterias ya dañadas, esa caída natural puede convertirse en el último empujón hacia el bloqueo total. La edad también juega un papel importante, aunque no de la forma simplista que mucha gente cree. Sí, el riesgo aumenta considerablemente después de los 50 años y prácticamente se duplica con cada década adicional. Pero eso no significa que los jóvenes estén completamente protegidos.
Aproximadamente entre el 10 y el 15% de los derrames ocurren en personas menores de 45 años. En esos casos, suelen intervenir factores diferentes como malformaciones vasculares, trastornos de coagulación, enfermedades autoinmunes o traumatismos en cuello y cabeza. Y quiero que se quede con esta idea antes de terminar. Un derrame cerebral rara vez aparece sin avisar. En muchísimos casos, el cuerpo lleva tiempo enviando señales pequeñas, extrañas, fáciles de ignorar. Un ojo que se oscurece por segundos, una mano que se duerme de repente, una frase que no logra salir, un mareo extraño que aparece sin razón. El problema es que la mayoría espera hasta que el daño ya es irreversible, y cuando eso ocurre, recuperar la vida que tenía antes ya no siempre es posible. Pero hoy, usted ya sabe algo que millones de personas todavía desconocen. Sabe que esas primeras señales pueden ser una oportunidad para actuar antes de que ocurra la tragedia. Escuchar al cuerpo a tiempo puede salvar su memoria, su movilidad, su independencia e incluso su vida. Si este video le ayudó a entender mejor cómo proteger su cerebro y reconocer las alertas tempranas de un derrame cerebral, apoye este contenido con un like, compártalo con su familia y sus amigos y suscríbase al canal para seguir recibiendo información clara, directa y basada en ciencia real sobre salud después de los 50 y 60 años. A veces, un simple video compartido puede llegar justo a tiempo para salvar una vida.